Inmediatamente que usted vio esa diapositiva que dice Kryptonita, a su mente vino la palabra de Superman. Muy bien. Y era lo interesante, ¿no? De que justo este material, que era un vestigio del antiguo planeta Krypton, tenía la capacidad de a nuestro amigo superhéroe, que era más veloz que una bala, que vuela más alto que un avión y es más fuerte que una locomotora. Podía reducirlo a nada, literalmente a nada, y si es posible, hasta quitarle la vida. Creo que más representativo que las últimas películas que han salido, hay un clásico ya, que se ha convertido Christopher Reeve en su dramatización de Superman en las películas, década del 80, ¿sí? Inicio de los 90, ok. Pero en medio de todo, vale recordar de que estamos acercándonos a algunos personajes que están en las Escrituras y siendo que han tenido sus defectos, han tenido sus problemas, han tenido sus falencias, hubo algo en ellos que hizo la diferencia. En primer lugar, de esta valoración que hemos tenido semana a semana, que es un héroe ve lo que todos ven, pero no se contentan con hacer lo que el resto del mundo hace. Probablemente ante alguna situación mucha gente puede reaccionar con indiferencia o con quemeimportismo o sencillamente así se ha hecho siempre y como así se ha hecho siempre se tiene que seguir haciendo. Y no necesariamente es así. Un héroe ve lo que todos ven, pero no se contenta con hacer con algo que los demás hacen. Más bien, un héroe es alguien que por su determinación o su voluntad o su libre albedrío hace algo que salva una situación. Y algo nos enfocamos en la semana anterior, no solo en Moisés, sino también en dos ecuatorianos que en momentos de tensión supieron tomar una decisión correcta y sin tener ellos nada de sobrenatural, más bien con todas las falencias del mundo y todo en contra de ellos, lograron salvar vidas, por lo menos en estos contextos de accidentes. Pero ya que estamos tratando con el tema de Superman y quizás a muchos les encantaba la banda sonora de Superman, yo me sumo entre ellos, yo era un fanático de Superman, yo asustaba a mi abuelita y yo le decía, abuelita, cuando yo cumple 12 años yo me voy a lanzar al balcón abajo y usted va a ver que yo voy a salir volando. Y yo creía que podía hacer eso. El problema está que cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que eso no se puede hacer y quizás usted haya tenido algunas experiencias en su vida, ya yéndonos hacia la realidad, algunas experiencias en su vida donde ya sea por la palabra de alguno, por la mala experiencia con alguien o quizás por alguna situación que se salió de las manos y usted y yo no tuvimos cómo hacer nada. Hubo algo que se comenzó a apoderar del corazón, muy aparte de la realidad, o quizás sea parte de la realidad misma, y es que el miedo es a nosotros lo que la kriptonita es a Superman. Y es así, porque sea como sea, quizás alguna palabra que usted siendo niño en su primera infancia, o quizás cuando usted estaba ya más consciente, alguien le dijo, tú eres bruto, tú eres tonto, tú eres idiota, tú eres inútil, y de alguna u otra manera eso caló tanto en la mente y en el corazón nuestro que cuando tenemos que enfrentar algo pueden visitar esas frases y nos pueden llenar de miedo porque nos van a decir, en otras palabras, tú no tienes lo que se debe de tener para lograr algo, o tú no eres lo suficientemente llena el espacio, inteligente, capaz, sobresaliente, etc. Tú no eres lo suficientemente punto suspensivo para lograr aquello que te has puesto en mente. Y quien creyera desde esas etapas de la primera infancia y quizás hasta ahora, esas cosas nos visitan y solemos tenerlas de acompañante y el miedo se convierte en nuestra peor kriptonita. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera el miedo va a evitar que seamos esa clase de héroe que Dios tiene en mente hacer de nosotros. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Cuál es la clase de héroe que Dios tiene en mente que seamos? Que seamos todopoderosos y que no nos pase nada, que pongamos el pecho a las balas y las balas salgan rebotando. No necesariamente es eso, pero sí como lo llegamos a definir la semana anterior. Moisés tenía la edad en contra, la cultura en contra, un imperio en contra, sus capacidades en contra, pero ¿qué hizo de Moisés una persona diferente?
El hecho de que él con su libre albedrío decidió creer lo que Dios decía de él. ¿Y qué decía Dios de él? Ve tú y saca a mi pueblo a la libertad. Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo de Egipto para que me sirva, así dice el Señor. Y después de ese diálogo que estuvimos un poquito entendiendo y metiéndonos en esa parte histórica, logramos entender que Moisés, pese a tener todo en contra de sí mismo, quizás hasta su propia salud, le hizo caso al Señor y se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. El miedo es la kriptonita que evita que seamos esa clase de héroes que Dios quiere que seamos, héroes que somos débiles y que tenemos cosas por arreglar, pero que juntos al Señor y agarrados de la mano del Señor podemos hacer algo para cambiar nuestro mundo y nuestra situación. Y eso es lo que vamos a enfocar hoy, de alguna manera, cómo el miedo comenzó a carcomer a un personaje que estaremos conversando en esta mañana, cómo el miedo también llega a un punto en que pone en riesgo la vida de este personaje, pero que algo cambia en esa dinámica de confrontar el miedo y hasta el día de hoy podemos recordarlo como un héroe de la fe. En la siguiente diapositiva usted puede ver una foto interesante porque usted ve unas aguas calmadas, ve un botecito por allí. Lo que usted está viendo es una foto del lago de Galilea. Quizás usted diga, es mar de Galilea. ¿Sabe qué? Es agua dulce, así que es lago, pero a veces por extensión se le ha llamado mar. ¿Ya? Así que no nos peleemos, dígale como usted quiera. Pero en todo caso es en este lugar donde se va a desarrollar nuestra historia. Y usted puede ver allí que las aguas están calmas, de verdad es que muy poco oleaje se ve en esta foto. Lo interesante es que usted al fondo va a ver que existen como una especie de mesetas. Eso es una orilla del una orilla del mar de Galilea, lago de Galilea. Del otro lado usted tendrá la cordillera transjordana. Y en esta diferencia orográfica que existe por las montañas, se generan vientos que de cuando en cuando las condiciones meteorológicas así resultan, generan una de las peores tormentas que usted se pueda imaginar. ¿Ha visto usted ese programa que se llama Pesca Mortal? Sí, algunos, allí creo que en National Geographic dan, de estos pescadores que se van allá por la región de Alaska, por el mar de Barents, entre Rusia y Estados Unidos, y en esos mares gélidos se enfrentan a las peores tormentas. Bueno, algo así se puede desatar en el mar de Galilea cuando las condiciones meteorológicas así lo permiten. Así que esa calma que está allí es un poquito engañosa. Para esto nosotros nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, ya sea que usted quiera verlo acá al frente, vamos a arrancar la lectura desde el verso 24, o también usted puede abrir su teléfono y su tablet para chequear los textos en su Biblia virtual, eso es asunto suyo, pero los versículos se proyectan allí. Y sucede que Mateo 14 tiene un hecho interesante porque aquí los discípulos se han subido a una barca, están en el lago de Galilea y estando allí justo las condiciones atmosféricas coinciden para desatar una tormenta horrible. Y dice allí el texto, la barca estaba ya bastante lejos de la tierra, es decir, las posibilidades de volver y atracar y asegurar la nave son nulas. Segundo, ¿qué más dice allí? Zarandeada por las olas, el oleaje está súper complicado, eso impide la gobernabilidad del barco y además el viento era contrario. Entonces luchar contra estos tres elementos, la distancia, el oleaje y el viento, hacía de que estar los discípulos allí, están los 12 metidos en esa barca, les impidan tomar alguna decisión para salvaguardar sus vidas. El riesgo de que se rompa o el mástil, que esto les caiga encima, desnuque a alguien, que quizás una de las varas o de los palos que sirven para templar la lao, las velas, les caiga encima, que se vire el barco, que en el momento del viraje uno se quede atrapado en la cubierta, se ahogue, desnucado. Es todo un trauma, ¿ya?
Ahora, no solo por la referencia del Evangelio en el capítulo 14, que nos dice que están en una barca y se desata una tormenta, sino también es entender qué clase de libro estamos leyendo. Cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio de Mateo, estamos frente a un Evangelio que se escribe en la década del 60. Y usted va a decir, y hermano Tito, ¿y a mí qué me importa cuando se escribió el libro? Le importa mucho. ¿Sabe por qué? Porque si Mateo se escribe en los primeros 5 años de la década del 60, es decir, del 60 al 65, la iglesia judeo-cristiana, es decir, los judíos que se han hecho cristianos, están enfrentando la primera persecución de parte de sus coterráneos judíos. Judío está entregando a judío para que los romanos les maten por efecto de tener una religión que prohíbe el imperio. Si el Evangelio de Mateo se escribe entre el año 65 hasta antes del año 70, la persecución por parte de Nerón está en su punto más álgido. Y eso quiere decir que están matando cristianos a diestra y a siniestra, en todas partes, en circos, en gladiadores, usados como alumbrado público en las calles romanas, como sea. En todo caso, en cualquiera de las dos perspectivas hay un elemento común. El libro de Mateo o el Evangelio de Mateo se escribe en una época donde la vida de los creyentes corre peligro de muerte. Y es vivir con la zozobra, Probablemente zozobra que están viviendo nuestros hermanos allá en la frontera norte, allá en Esmeraldas, de no saber si hoy raptan a uno de nosotros y quién sabe si vuelva a casa. Era el mismo miedo que enfrentó la iglesia 2000 años atrás, bajo cualquiera de estas dos perspectivas. O con los judíos que estaban entregando a los cristianos, o el imperio romano que está aniquilando a los seguidores de Jesús de Nazaret. Y entonces, frente a una situación así, pregunto, ¿cómo usted se sentiría si viviese en un momento de la vida o alguna situación donde usted no sabe si va a regresar vivo a su casa al caer la tarde? ¿Cómo se sentiría? Cuénteme, dígame. No hagamos esto de un monólogo. Angustiado, escuché por allí. ¿Qué más? ¿Con miedo? ¿Qué otra? Usted no siente nada, no puedo creerlo. Ansioso, ya, ¿qué más? Estresado, con incertidumbre, lleno de temor. Y sí, todas esas descripciones, hasta las que no se atrevieron a decir, fueron aquellas que los discípulos de la década del 60 tuvieron que enfrentar. Y es en esa situación donde Mateo escribe su evangelio, con el fin de fortalecer el corazón de la iglesia, trayendo a la memoria cosas que hizo y dijo Jesús de Nazaret a los discípulos que él escogió. Entonces, de alguna u otra forma podríamos compararnos con la escena. Probablemente no tenemos nosotros el problema que tienen ahorita en Esmeraldas o en las provincias fronterizas del Ecuador, pero tenemos nuestras propias tormentas con qué lidiar, ¿o no? Claro, tenemos asuntos laborales, tenemos asuntos personales, tenemos relaciones complicadas, tenemos enfermedades que podrían ser catastróficas y quizás vivimos con ese temor. Estamos a la espera de una respuesta, quizás a la espera de un diagnóstico. Hay tantas cosas que se pueden asemejar a un barco que está siendo destrozado por una tormenta. Así que en la imagen creo que la mayoría de nosotros estamos claros de cómo se siente esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted fuese un marinero y usted está frente a una situación así, uno de los primeros miedos que comenzamos a definir es que nuestros miedos van a tener una raíz. Y una de esas raíces es nuestra inhabilidad de predecir el futuro. Por más que usted quiera hacerse métodos de regresión, Silva, Tarot, el Cosmos o alguna cosa así, seamos sinceros. Nada de eso a usted le va a decir lo que le va a pasar.
Así de simple. Porque ningún ser humano tiene esa habilidad de poder contemplar lo que va a acontecer. Y desgraciadamente, a causa de esa inhabilidad que todos tenemos, nosotros nos llenamos de miedo y de temor, sencillamente por un futuro que yo no sé cómo va a estar o cómo va a venir, qué va a acontecer. Y ese no saber las cosas, a nosotros nos comienzan las angustias a invadir. Con esos temores, lo que usted mismo dijo, ansiedad, temor e incertidumbre se comienzan a comer el corazón. Ahora lo interesante, otra vez, valga el término interesante para acompañarnos en esta mañana, es que en medio de esta situación, Jesús hace algo completamente diferente. Mateo 14:25 comienza a describir ya el momento en que Jesús se aparece y dice allí, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Se entiende, el lago está encrespado, hay una cosa terrible, ven peligrar sus vidas. Estos, no es insulto, pero estos eran de verdad marineritos de agua dulce, ¿ya? Pero estos marineritos de agua dulce están enfrentando alguna situación que ni sus propias capacidades logran contener. Frente a esta realidad se aparece Jesús. Ahora, hay algo interesante aquí. Cuando leemos otros evangelios, nos vamos a dar cuenta de que hay dos situaciones que se dan en las aguas. En una de ellas, Jesús está en la barca, dentro del barco, y está dormido. Y de repente se levanta una de estas tormentas terribles. Jesús sigue dormido, ¿cómo habrá hecho? Jesús sigue dormido allí. Y de repente los discípulos van y le despiertan, Señor, despiértate, pues perecemos. Inmediatamente Jesús se levanta. ¿Y qué es lo que le dice al mar? Mar, calma. Y a los vientos le dice, shh, enmudece. Y comenta la Escritura de que inmediatamente se hizo paz y toda la tormenta se desapareció. En este caso en particular, Jesús no calma la tormenta en ningún sentido. Y esto se lo digo en virtud de que, si ese material está en los evangelios de estas dos situaciones, Jesús poniendo calma inmediata en el mar, o en este caso, Jesús dejando que la tormenta continúe, eso de por sí ya tiene un mensaje para usted y para mí. ¿Y cuál es? Que poner la calma o permitir que la tormenta continúe no es asunto suyo, es asunto del Señor. Eso como primer lugar. Esto le digo porque usted puede haber escuchado algún tipo de enseñanza de que de alguna manera Jesús resuelve todo y a cualquier cosa que usted esté atravesando Jesús hace así tris y se arregló todito. No funciona así. En sí el objetivo de los dos milagros fueron que los discípulos aprendan a lidiar con su miedo al poner la confianza en el Señor. Pero vamos a entrar en materia un poco más adelante. Dice Jesús entonces, de madrugada han pasado horas donde han estado tensando cuerdas, haciendo nudos, amarrando. El viento está en contra, no hay forma en que la vela se pueda ubicar para aprovechar eso. Están en vientos cruzados, las olas están zamarreando la nave y se aparece Jesús caminando sobre el agua. Wow. Verso 26. Cuando los discípulos lo vieron, y por si acaso no hay que criticarlos a los discípulos, han estado horas. Y créame que cuando usted o yo estamos cansados, bueno, usted no, yo sí. Uno cuando está cansado es capaz de decir cualquier bobada, ¿ya? Por eso, soy yo, no usted es diferente, ¿ya? Pero en todo caso, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacen los discípulos? Han estado horas lidiando por sobrevivir, han estado horas peleando contra los elementos de la naturaleza. Pobrecitos, tienen la gran respuesta, es un fantasma.
No le alcanzan a ver. Están aterrados, están llenos de miedo. O sea que tras que estamos en un barco y nos van a matar las olas, nos vamos a morir aquí pegados a la nave, estamos teniendo experiencias paranormales del tercer tipo. Son dos muy buenas razones para estar aterrados y muertos de miedo. Y podríamos agregar un elemento más a nuestras definiciones de miedo. La primera, dijimos que una de las raíces de nuestros miedos es nuestra inhabilidad ¿de qué? Ni la bolsa allá en Wall Street con los mejores modelos econométricos puede predecir las cosas, cómo van a acontecer, imagínense con su vida. Y la segunda cosa dice, nuestros miedos se hacen más fuertes debido a nuestra inhabilidad ¿de qué? Y son dos cosas. No puedo predecir y en alguna situación no me puedo proteger. Y es allí donde nuestros sentidos de control se van al piso. Y es allí cuando recién comenzamos a abrir los ojos hacia una realidad de que no tenemos control sobre todas las cosas. Ni siquiera sobre el futuro de nuestra propia vida. Ni siquiera cómo protegernos. O sea, asumiendo la hipótesis de que yo puedo ver hacia adelante qué es lo que va a acontecer y viendo qué es lo que va a pasar, tomo alguna precaución el día de hoy, la mejor precaución que usted tome no va a ser suficiente. Y eso sencillamente pregúntele a soldados que hayan pasado por la guerra. El mejor vehículo blindado, las mejores armas de asalto, el mejor Kevlar para detener las balas. Llega un momento en que ni siquiera los mejores recursos para protegerse son suficientes cuando una de estas situaciones complicadas comienzan a golpear el barco de nuestra vida. Continúa Jesús hablando con los discípulos. Tiene que haber sido una especie de griterío. Es un fantasma. Y de repente tiene que Jesús responder, y eso está en el verso 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense. Tiene que haber estado como locos. Cálmense. Yo soy. No tengan miedo. Y esa es una de las grandes frases que se repiten a lo largo de toda la Escritura. Ahora el punto está, y esto hay que ponerlo sobre la mesa. A lo largo de la Escritura, pensemos, Moisés, que usted ya lo revisó conmigo la semana anterior. Moisés estaba llamado a hacer ¿qué cosa? Liberar a los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué tenía que liberarlos? Porque Dios había prometido a Abraham que le daría un pueblo, una tierra y una promesa para bendecir a todas las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios. Entonces, por efecto o por resultado del plan de Dios, Israel tenía que ser liberado. ¿Sí me explico? Josué está frente a la tierra de Canaán, a un tris de conquistarla. Y Dios le dice a Josué, no temas. La tierra que va a pisar la planta de tu pie va a ser de ustedes. Desde aquí hasta allá, y les da los límites del Israel de aquel entonces. ¿Por qué Dios le dio la tierra a Josué? Porque Dios tenía que cumplir un plan. Tierra, darle una tierra a un pueblo que él mismo gestaría y darles la bendición de bendecir a todas las familias de la tierra. Todas las veces que Dios le ha dicho no temas a la gente, ha sido cuando el plan de Dios para la humanidad está de por medio. En el caso de los discípulos, ¿cuál es el plan de Dios que se tiene que llevar a cabo con los 12 que Jesús ha escogido para que estén con Él? ¿Para qué los escogió Jesús a los discípulos? Porque ellos después tenían que predicar ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la promesa que Dios le dijo a Abraham. Bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Vamos bien?
Entonces, esto le digo por si acaso usted vaya a malinterpretar esto y decir, sí, yo tengo en mente, si es que las leyes cambian, ponerme un negocio de casinos, porque eso deja bastante dinero. Pregunta, ¿eso está de acuerdo al plan de Dios para rescatar a la humanidad? No, entonces no vaya a pensar que el no temas va a decir, no temas en ponerte el negocio ese. No. O sea, leamos bien las cosas, ¿ya? Todas las veces que Jesús ha dicho no temas y que Dios ha dicho no temas a la gente, ha sido cuando su plan ha estado en el centro de la situación. Entonces estos discípulos no deben de temer porque Dios quiere usar las vidas de ellos para su plan. ¿Me hago entender? Ok. Entonces no tengan miedo. Siguiente verso. Y ahí viene nuestro amigo Pedro. Nuestro amigo Pedro, que se ha caracterizado siempre por ser un bocón, a veces ser atrevido para decir las cosas, confianzudo en ocasiones. Tiene N defectos de carácter nuestro amigo Pedro. Y este hombre está aquí, está cansado también de lidiar con el barco. Y él responde en medio de esta, no digo griterío, pero tienen que haber alzado la voz para poderse escuchar en medio de una tormenta. Entonces, ¿qué dice Pedro? Señor, si eres tú, haz una cosa. Manda a que yo vaya a ti sobre el agua. Ahora, más allá de que este milagro no se apegue a la física newtoniana, eso es asunto suyo, pero el punto del milagro, muy aparte de romper las leyes de la física, es la lección que Dios le va a dar a Pedro, a sus discípulos y por ende a nosotros 2000 años después de que este evento aconteció. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Pedro, tú no eres nadador olímpico, quédate en el barco. No fue así. Pedro, utiliza el chaleco salvavidas que tienes allí de palo de balsa. No, tampoco esa fue la respuesta. Pedro, mejor es que te pongas los flotadores, por si acaso. No, ¿cuál es la respuesta del Señor? Venga. Y hasta aquí nosotros, por lo menos con Pedro, vamos a ir afinando un concepto. Y se lo transmito a través de pregunta. Fíjese lo que dice esta interrogante. Y esto es parte de su albedrío y de su decisión. Esto lo decide usted y nadie más. Nadie más le va a dar decidiendo esto, solo usted. Usted va a permitir que el miedo, ahora ya entendemos un poco más del miedo. ¿Qué es miedo? Nuestra inhabilidad o la incertidumbre que genera el no poder predecir el futuro. ¿Qué más es un componente del miedo? Nuestra inhabilidad a protegernos de situaciones futuras. ¿Miedo a qué? Miedo a reconocer que no tengo el control sobre todo. Pero en medio de ello, más allá de identificar estas tres fuentes iniciales de miedo o de temor, la pregunta es, ¿usted va a permitir que el miedo le detenga o le lleve a perderse el ofrecimiento de Jesús? ¿Cuál es el ofrecimiento de Jesús? Ven conmigo. Y aquí viene un punto interesante. Porque por si acaso, a lo largo de toda la Escritura, no se encuentra nunca a un Dios que dice que Él va a hacer el camino de nosotros como caminito de pétalos de rosas para que andemos flotando y caminando sobre nubes rosadas. Antes bien, me encuentro en el texto bíblico cosas como esta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. El texto no me dice, Dios va a evitar que pases por el valle de la sombra. Mamá. Si usted alguna vez escuchó eso, agarre eso, arrúguelo y bótelo al tacho de la basura. Yo tengo una escritura que me dice a mí también, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos. En ningún momento la Biblia me está diciendo que yo voy a tener camino de algodón de azúcar. Lo interesante de estos dos textos por lo menos que he parafraseado con usted
es que inmediatamente tienen la respuesta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Los profetas igual. Pasarás por el fuego, pasarás por las aguas, cruzarás los ríos. ¿Y cuál es la seguridad de Dios? No te quemarás, no te anegarás, la llama tampoco va a arder en ti, porque yo soy tu Salvador. Entonces, frente a una situación que usted y yo podríamos estar pasando, relacional, laboral o hasta de salud, ¿sabe algo? Eso puede permanecer. Y la enfermedad puede seguir. Y la falta de trabajo pueda seguir latente allí. Y quizás eso que usted pretende arreglar no se arregla con la velocidad que usted quisiera. Pero el punto es que Jesús aquí, en este lugar de la tormenta, no detuvo ni al viento ni a las aguas. Pedro tuvo que salir del barco con la tormenta encima y los vientos arreciando y él a punto de caerse o tropezar. Porque el punto no es que la tormenta se detenga, el punto tampoco es que los vientos dejen de soplar. El punto es, uno, tome usted la decisión de escuchar la voz de Dios y recibir el ofrecimiento. Ven, aprende a caminar sobre tormentas. Venga, aprende a caminar sobre el mar encrespado y el viento en tu contra. Ven y sigue, porque yo estoy aquí. Cambian las cosas de cómo contemplamos la vida. Ayuda mucho, créame que sí. Entonces, continuamos con el verso 29, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Ven. Y entonces Pedro, ¿qué hace? ¿Cómo le habrá hecho? Pero Pedro bajó en la barca y ¿qué comienza a hacer? ¡Qué locura! Pedro pone el pie en el agua y de repente puedo caminar. Y el hombre continúa un paso, otro paso, ¿en dirección a quién? En dirección al Señor. Ahora, aquí viene un punto interesante. Entre este verso 29 y este verso 30, no sabemos ni cuántos pasos ni cuántos metros hay. Pero el punto está en que ya llega una situación donde Pedro se ve lejos del barco, en medio del agua, caminando en medio del agua, y comienza a ver las tormentas, y comienza a sentir el fragor del viento encima de él. ¿Y qué comienza a hacer Pedro? Me debía haber puesto los inflables. ¿Por qué no me puse el chaleco salvavidas? ¿No? Porque Jesús puede fallar, ¿no? Pero si falla, yo aquí no me ahogo. Pero ¿qué comienza a hacer Pedro? Pedro se comienza a ver a sí mismo y en sus propias limitaciones. Soy hombre, soy pescador, qué bruto, o sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo es posible? Se le olvidaron todos los pasos que dio sobre el mar. Se comenzó a concentrar en la tormenta y no en el que le había dicho, ven. Cuando la iglesia del primer siglo, lo que le había comentado, la gente que está sufriendo persecución en la década del 60, comienza a leer el Evangelio, porque por si acaso los Evangelios se escriben como herramientas para los creyentes, para afirmarlos en la fe y que no se olviden de las enseñanzas de Jesús. Cuando esta iglesia perseguida, esta iglesia que está siendo masacrada, literalmente,
les llega un evangelio como el de Mateo y lo comienzan a leer y comienzan a entender, ya, el quid del asunto no es que la tormenta pare, el quid del asunto es que nos mantengamos firmes a pesar de que la tormenta arrecie en contra nuestra. Los cristianos que murieron como mártires entendieron esto y al entenderlo podían ir al circo romano y no ser espectáculo para quienes iban a quitarles la vida, para sus verdugos. Y esa es la razón por la cual algunos historiadores pueden hablar de cristianos que frente a la muerte levantaban las manos en señal de adoración a Jesús, o tomados de las manos oraban hasta que una bestia, otro león u otro animal los mate o los desgarre. Ni siquiera hacían teatro, porque la confianza en el Señor les podía hacer mantenerse en pie. Y aún si encontraban algún cristiano que hacía CrossFit, había, ¿no? ¿Sabe? Timoteo iba al gimnasio, y parece que en alguna parte de la vida de Timoteo, discípulo de Pablo, el gym se convirtió casi que en la adicción de Timoteo, ¿no? Tiene que haber estado así. Pablo le tiene que escribir una carta y le dice, Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha, mejor dedícate a la piedad, ¿ya? O sea, no quiere decir deja de hacer ejercicio, no te centres tanto en eso, dedícate mejor también a otras cosas. Pero en todo caso, algún cristiano quizás bien puesto, bien armado, bien rayado y bien definido, era tomado preso y lo mandaban a los gladiadores para que dé algún buen show. Los cristianos no levantaban siquiera la espada o escudo. Los cristianos esperaban quietos y en calma morir. ¿Por qué? ¿De dónde sacaban tal convicción? Documentos como estos, como el Evangelio de Mateo, les permitía generar carácter. Y eso es madurez. Eso es madurez. Pese a la tormenta, y qué peor tormenta la del martirio, frente a la tormenta, mantenerse en pie, porque contemplan a Jesús, quienes les dice, ven. Porque ven a un Jesús que ha decidido no calmar la tormenta, eso no es problema. El punto es saber caminar cuando las aguas están en contra y los vientos arrecian. Señor, sálvame. Pedro se reconecta otra vez. Lo que andaba pensando yo, pobrecito, aquí me voy a ahogar y me voy a morir. Inmediatamente, ¿qué hace Pedro? Señor, sálvame. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si usted o yo hubiésemos estado en los zapatos de Pedro, probablemente le hubiésemos dicho semejante cosa. Sálvate tú solo. Esa fue tu idea. Yo jamás te lo pedí. Tú dijiste, Señor, si eres tú eres el culpable. Allá, madure, hijito, madure. No, Jesús no hace eso. Pero Él lleva otra forma para llevar a la madurez a Pedro. ¿Y qué es lo que hace Jesús con Pedro? Enseguida Jesús le tiende la mano y luego le llama la atención y le dice, oye, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo interesante es que esto, hombre de poca fe, también podría entenderse como, oye, ¿por qué te hiciste de fe chiquita? ¿Por qué hiciste de tu fe algo chiquitito? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hay algo interesante que yo se los quiero leer y que no está en sus diapositivas, justo después del verso 31. Para algo sirve la Biblia libro. Y dice así, verso 32. ¿Qué pasó? Cuando subieron a la barca, dice el verso 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dice el verso 32. Entonces vamos a la escena. Pedro ha caminado todo lo que ha tenido que caminar hasta llegar al pie de Jesús. Estando acá, comienza a darse cuenta que vientos, el mar y el pobrecito lejos del barco, que antes era lo que les daba protección, entre comillas, ahora está asignada, se comienza a hundir. ¿Qué hace Pedro? Señor, sálvame. ¿Qué hace Jesús?
extiende la mano. ¿Por qué dudas? Vamos. Y termina este relato diciendo que los dos regresan a pie hasta el barco y que las aguas se calman cuando los dos ingresaron a la nave. ¿Qué aprendió Pedro de ida y de venida? Pedro aprendió a caminar sobre tormentas y tempestades. Esa es la razón por la cual nuestro amigo, en la historia de los mártires de la iglesia, él puede enfrentar la muerte con tal calma que cuando el imperio decide quitarle la vida, y como no era romano, no tenía la gracia de la decapitación, como murió Pablo. A Pedro le tocó morir crucificado. Y todos los historiadores concuerdan en que el hombre pide que lo pongan cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir de la forma en que había muerto el maestro. ¿Cómo puede hacer eso? Teniendo una sola cosa en mente. Entonces nos damos cuenta que el asunto del miedo es un asunto de cuál es nuestro enfoque. ¿Y cuál es el enfoque entonces? Si su enfoque es su habilidad, llegará alguna situación en la vida en que a usted su habilidad le va a quedar corta. Si el asunto es predecir el futuro, va a llegar alguna situación en la vida en que usted no va a tener idea, ni yo tampoco, de cómo va a ser el futuro. Y ese sentido de control se va a ir de las manos. Si nuestros ojos se enfocan en nuestras habilidades, o en nuestra forma de predecir, o en nuestra forma de proteger, o en nuestros defectos, nos vamos a comenzar a hundir. Hay un libro que se escribe también en esta época de persecución de la iglesia, que es el libro a los Hebreos, Carta a los Hebreos. Y es interesante que en medio de ese ambiente de persecución, el autor de los Hebreos puede decir algo que es crucial para esta conversación de hoy. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador, consumador de la fe. Entonces el asunto del miedo se lidia con escoger un enfoque. Si su enfoque es usted mismo, o si el enfoque son aquellas cosas que usted cree que le van a proteger, créame, el mundo en que vivimos, llegará el día en que nos presente una situación donde nuestros recursos, nuestras protecciones, una a una, se irán cayendo. Pueden ser las que sea, sus inversiones, su negocio, quien esté gobernando, si está en empresa pública, si está en empresa privada, cualquiera que ésta sea. Van a llegar situaciones donde nuestras defensas van a caer. ¿Y qué va a hacer allí? Entonces aquí la Escritura presenta el otro enfoque, y es el que el Evangelio de Mateo nos recomienda. Las cosas que hizo Pedro. Fue en dirección de él, atendió al llamado de Jesús, caminó con el Señor en medio de la tormenta. Cristo se convierte en el enfoque que hace que podamos hacer lo que el resto no quiere hacer. Entonces, si usted está trabajando y tiene que enfrentar un asunto de corrupción dentro de su área de trabajo, maquillar cuentas, tráfico de influencias, sobornos o cosas así, quizás si tenga algún tipo de relación complicada, quizás si usted tiene que trabajar bastante en su vida matrimonial o en su relación con sus hijos, quizás esas sean las tormentas que a usted le toque vivir. Y entonces usted decide qué va a hacer. Hacer lo que todo el mundo hace, o quizás sea una enfermedad catastrófica, cualquiera que ésta sea. Puede hacer cualquiera, o va a hacer lo que cualquiera hace. No, es que aquí siempre ha sido así. Sí, al soborno le llamamos comisión. Usted sigue a Jesús. Sí, así como perros y gatos se llevó mi papá con mi mamá. Yo puedo sobrevivir también así con mi mujer o con mi esposo. ¿Está seguro?
O sencillamente va a hacer lo que dice nuestra siguiente diapositiva. Número 1, tenga el coraje. Y eso es algo que se da en su libre albedrío. De eso usted sí decide. ¿Dónde se enfoca? Y la decisión de no hacer lo que el resto hace, sino algo diferente. Porque usted es parte del plan de Dios. Tome el coraje. Segunda cosa, confíe en el Señor. No en lo que usted considera protección, no en lo que nosotros consideramos nuestra salvaguardia, no en lo que nosotros pensamos que son nuestras debilidades o quizás nuestras habilidades. Porque llegará el día en que esas tres cosas van a caer y usted necesita que alguien que ya contempló el último día de su vida sea quien lo lleve a usted de regreso al barco. Usted necesita que aquel que tiene control sobre todo, especialmente sobre lo que usted no controla, camine a su lado, caminando sobre las tormentas. Confíe en el Señor. Otra cosa, y eso está dentro de sus decisiones, no permita, otra vez, lo que fue nuestra pregunta, no permita que su miedo de salir y hacer las cosas como Dios quiere le lleve a perderse a usted la oportunidad de que Dios use su vida, no solo para transformarle a usted, sino para transformar su contexto y la civilización donde usted se desarrolla. Usted es llamado a transformar el lugar donde está, cualquiera que éste sea. ¿Y sabe por qué? Porque al final de cuentas, tal como dice nuestra última diapositiva, cuando pone usted su confianza en el Señor, aquel en quien usted confía es mucho más grande que aquello que usted teme. Termina siendo así. ¿Y si me toca enfermar? ¿Y si el Señor me quiere llevar? No importa. Yo confío en Él. Él sabe que es mejor. Si tengo un asunto laboral donde tengo que lidiar con corrupción y si me patean de ese trabajo, ok, el Señor sabe a dónde me va a llevar y el Señor sabe qué va a hacer conmigo, pero me tengo que mantener en su plan, mirándole a Él. ¿Nos hacemos entender? Entonces vamos orando ahí con sus ojitos cerrados, como usted quiera y en la comodidad que usted disponga, y allí con sus ojos cerrados puede usted ubicar su tormenta y conversársela al Señor y decirle: Señor, este es el barco de mi vida. Quizás ustedes como yo a veces, que ni yo mismo me aguanto, quizás vivir se ha convertido en una tormenta. Quizás lidiar con las relaciones es lo más complejo que hay. Quizás el ambiente laboral es una cosa terrible que hay que enfrentar cada lunes. Quizás mi situación de desempleo me quiere desesperar cada semana que pasa y nadie me ha llamado por mi currículum o mi carpeta. Quizás tenemos que enfrentar lo peor y poderle decir: Señor, esta es mi barca, esta es mi vida. Los vientos me azotan, estoy cansado de trabajar toda la madrugada tratando de mantener este barco en pie. Pero tú eres el Señor que tienes el control sobre todo. Y si tú has permitido que la tormenta siga en pie, es porque quieres llevar mi vida hacia esa madurez e invitarme a caminar sobre las aguas sin ahogarme, pasar por el fuego sin quemarme, cruzar por el valle de sombra y de muerte sin morir, o aún inclusive enfrentar la muerte sin temor, solo porque estás conmigo. Eres tú el que me extiendes la mano y me dices: ven, camina conmigo. Y aún, Señor, tenemos la paz de que si llegásemos a tropezar o si la debilidad nos puede, tu mano estará estrechada hacia nosotros para sostenernos.
y darnos valentía para vivir. Ayúdanos a mantenernos en tu plan, Señor, y escuchar cada vez que nuestro corazón lo requiera, escuchar tu voz decir: no temas, yo estoy contigo para librarte. Y te damos gracias, Señor, y con esa perspectiva que nos ha dado tu Evangelio, te pedimos que nos ayudes a vivir en esta semana y que podamos enfrentar nuestras tormentas personales, nuestras tormentas laborales o nuestras tormentas de salud con una perspectiva diferente. Tú estás en pie en medio de las aguas en agitación y nos invitas a caminar sobre ellas en paz. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendice nuestra vida y permítenos vernos la próxima semana una vez más. Es nuestra petición. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.